Hola. Está hablando uno y ya se me pasa. Pues córtala. ¿Qué tiene? Hubiera dicho que no puedo cortar. No, Carlos, no estás hablando de lo que el señor y estás córtala. Corto la... Sí, hombre, sí. ¿Qué fue lo que cortó? ¿Qué cortó qué? ¿Qué dijo? Ajá. Bueno. La segunda, no. De que Mamá, ¿y el papel que lo hizo? ya no había mucho mensaje. Ah, es que agarré para el chucho. Ya se puede que ya no había mucho. Mucho más y se me olvidó. Agarre sin pena. Se lo robó el Chucho. Híjoles, ¿y ahora? Por la casa. El café. El Chucho se comió el pan. Y era la taza de mi papá. Malvado ese Firulais.
Compañeros, buenas noches.
Muy buenas noches todos. Espero que se encuentren muy bien. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Hay por allí ciertos problemas en algunos lugares con la señal de internet, sobre todo por el tema de la lluvia. Hoy llovió bastante fuerte toda la tarde, entonces. Pero vamos a continuar y a seguir platicando un poco del derecho registral. Por ahí en el chat les coloqué al inicio el tema de la clase de hoy para colocar la asistencia. Por ahí en un momento Cindy les va a estar haciendo llegar el formulario correspondiente para la asistencia y recordándoles nada más, mañana vamos a tener el examen parcial, ¿sí? Por ahí les va a llegar la notificación en Claro y de todas formas Cindy les va a estar comunicando por el chat cuando ya el examen esté colocado y ya lo puedan realizar, ¿sí? Va a entrar de lo que vimos el primer día de clases a lo que miremos hoy, ¿sí? Hablando un poco con respecto a la función que cumplen los registros públicos, no solo en nuestro país, sino en las diferentes ciudades, en las diferentes sociedades, para mejor decirlo, pues las funciones son varias, puede ser abordado, puede ser visto desde muchos ámbitos y desde muchos aspectos, ¿sí? Pero digamos que si hablamos de un tema inmobiliario, básicamente es darle seguridad y darle certeza a ese tráfico, a ese intercambio de bienes que realizan las personas dentro de la sociedad, ¿sí? Pero eso no limita o no quiere decir que solo para eso sirva, no, tiene muchas funciones, tiene muchas funcionalidades los servicios públicos y vamos a tratar de ir viendo algunas
algunas funcionalidades que, como les digo, son clasificaciones o son conceptos, sobre todo doctrinarios, ¿sí? Pero tal y como se los coloqué allí, puede tener múltiples funciones y depende mucho desde el punto de vista en que nosotros nos enfoquemos o para qué vayamos a utilizar principalmente la información que de ellos vayamos a obtener. Pues una de las funciones que doctrinariamente se habla que cumplen los registros públicos es una función económica, ¿sí? Ya que dice reduce costos de información y averiguación de las transacciones a través de la utilización de un registro público eficiente y eficaz, es decir, que cumple con los fines para los cuales fue creado, puede ayudarle a la ciudadanía a reducir costos en cuanto a tener que hacer una averiguación previa respecto al origen de un bien, por ejemplo. Porque bastará únicamente con que solicite la información al registro correspondiente, que hagamos de un tema de inmuebles, al registro general de la propiedad, para poder conocer inclusive el historial que tiene ese bien inmueble que desea adquirir. Y eso tiene que ver mucho con el tema de seguridad y tráfico mobiliario e inmobiliario. También existe una función de seguridad jurídica preventiva, ya que si tomamos en consideración de que el registro le da una mayor solidez y un mayor soporte a ese derecho de propiedad que nosotros estamos adquiriendo, a esa identificación que como persona estamos adquiriendo, y contamos con el respaldo del Estado, que es a quien pertenece este registro, pues definitivamente vamos a evitar vicios ocultos en las transacciones, es decir, bastará para el caso de los bienes inmuebles registrables, bastará con que tengamos una certificación para que nosotros tengamos la seguridad y la certeza de que lo que estamos adquiriendo efectivamente se encuentra libre de algún tipo de vicio, de algún tipo de gravamen o tema hipotecario, que sería muy difícil investigarlo o saberlo con seguridad y con certeza, por ejemplo, si no existiera el registro. Tendríamos que quedarnos únicamente con la versión que la persona que dice ser propietaria de la misma nos está diciendo. Sin embargo, con la existencia de los registros públicos, pues podemos contar con información fidedigna respecto a ese bien. Como les decía, el historial del mismo, quiénes han sido sus propietarios, cómo ha sido adquirido previamente este bien, cuáles son las medidas y todo ese tipo de información, si en algún momento ha estado hipotecado, si esa hipoteca se encuentra vigente, si esa hipoteca ya se canceló. En fin, es múltiple la información que podemos obtener de un bien o de un derecho que nosotros tengamos registrado, y pues eso evita definitivamente que al momento de que surja una transacción, una compraventa, una donación de ese bien, por ejemplo, esté libre de cualquier tipo de vicio o cuestión oculta, y pues eso obviamente trae a la larga la ventaja de que descongestiona los órganos jurisdiccionales en el sentido de que ya no tendrían por qué llegar tantos casos de estafa ni de materiales, ni de falsedades materiales ideológicas. ¿Sí? Esa es otra de las funciones que doctrinariamente se le atribuye a los registros públicos. Otra de las funciones es el eliminar asimetrías informativas de carácter jurídico, y es que con el tema de los registros públicos podemos hacer valedero o podemos hacer realidad un registro o uno de los derechos de igualdad ante la ley, ¿sí? Ya que únicamente podrán legitimar o considerarse propietarios de bienes o de derechos quienes figuren en ese registro. ¿Sí? Otro de las funciones que podemos aplicar con respecto a los registros públicos es una función de contrataciones menos costosas y seguras, así como una determinación precisa y definida de los contratantes. ¿Sí? Y esta es la razón precisamente de la creación y el funcionamiento de los registros y entes estatales. ¿Sí? ¿Para qué tener un registro de la propiedad, por ejemplo? Pues bueno, parte de ello es precisamente el establecer con precisión y definir
los diferentes bienes inmuebles que existen en nuestro país, con las medidas, con las colindancias, con quiénes son los propietarios, ¿sí? Para tener un mejor control sobre los mismos. Eso a la larga le da a la persona que ostenta el derecho y a quien pretende obtenerlo una seguridad y una certeza de qué es lo que está adquiriendo. Digamos que lo ideal es que lo que se encuentra en el registro documentalmente debe de coincidir con lo que físicamente se encuentra desglosado entre diferentes fincas y propiedades de nuestro país, aunque la práctica y la realidad nos diga otra cosa, pero eso tiene mucho que ver con que les decía que en nuestro país existen muchos bienes que aún no se encuentran registrados o no cuentan con una matrícula registral. Pero esos serán los propietarios o quienes tengan la posesión de esos bienes quienes deberán acudir al registro correspondiente a iniciar los trámites para contar así con un registro y dotarlos de mayor certeza y seguridad en cuanto a ese derecho que tienen. Otra función que podemos ver es función de producción de derechos de propiedades. Básicamente el producto que ofrece un registro es precisamente ese, la emisión de un título, la seguridad y la certeza de que usted va a poder defender ese derecho frente a terceras personas. Ese es el producto que ofrece al público, ¿sí? Una garantía, una certeza de que cuenta con el respaldo del Estado, que tiene la obligación de brindarle a usted la seguridad y la protección de ese derecho de propiedad privada, y además el poder extenderle o ser la entidad encargada de extenderle oficialmente un título que ampare esa propiedad. Ya no se va a quedar usted únicamente con su escritura de compraventa y con el testimonio de esa escritura, sino que ya la razón correspondiente en donde obra la inscripción y el registro es título suficiente para usted poderlo hacerlo valer frente a terceras personas y frente a las instancias que sean necesarias. Y en caso de que usted pierda, por ejemplo, esos documentos, pues los puede reivindicar y solicitar al registro de la propiedad que se le extiendan las certificaciones correspondientes para ir amparando ese bien. Dice, los registros públicos cumplen también con una función de comportamiento. Sí, buenas noches, Jacqueline. Sí, cuéntanos, Jacqueline. Disculpe, licenciado. Ajá. Se me activó el micrófono, perdón. Ah, ok. No tenga pena, no tenga pena. Pues les decía que se dice también que cumplen los registros públicos con una función que se llama de comportamiento social. Y seguramente nosotros a veces nos preguntaremos, ¿pero qué tiene que ver lo social? ¿O de qué manera influye? ¿O de qué manera nos puede ser útil un registro socialmente hablando? Y es que la información que se maneja y que se archiva y que se guarda en los registros funciona como un termómetro social. Es decir, de la información que podemos obtener, por ejemplo, del Registro Nacional de las Personas, nosotros podemos sacar informes con gráficas estadísticas de cuántos nacimientos se llevan a cabo por año, por mes, por día, cuántos matrimonios se celebran o se inscriben al año, cuántos divorcios, cuántas defunciones, y eso nos va a dar la pauta a nosotros poder ir sacando nuestras propias conclusiones con respecto a cómo nos estamos comportando como sociedad. Por ejemplo, algo que se ha disparado, por decirlo en términos un poco coloquiales, en los últimos años es el tema de los divorcios. De los divorcios, y tan es así que el propio organismo judicial ha creado órganos o juzgados especializados en el tema de divorcios, para que ya las personas no tengan que acudir ante un juez de familia, ante un juez de instancia civil, porque ya ellos se encargan de ver otro tipo de cuestiones, pero crean y vienen creando lo que son juzgados especializados en materia de divorcios, porque se ha dado un incremento en el mismo. De hecho, hace unos años por allí había un diputado que en algún momento tuvo la idea o tuvo esa iniciativa de incluir dentro del Código Civil una cláusula dentro del matrimonio civil
que indicara que los matrimonios civiles iban a estar sujetos a un determinado plazo. Y eso deviene mucho de la información que se encuentra en los registros. Porque recuerden que cuando se realiza un divorcio, así como se da aviso del matrimonio, se tiene que dar también aviso de esa disolución de ese vínculo matrimonial. En este caso es el divorcio, ¿sí? Si no, no le va a servir a usted de nada llevar todo el proceso de un divorcio si al final no lo va a ir a escribir, porque para los efectos correspondientes, para los efectos legales y para los efectos de tener que brindar esa información a terceras personas, usted va a seguir apareciendo como casado. Entonces tiene que inscribir esa situación. Entonces es parte de la función que realizan los registros, que es una función de comportamiento social, dice la... Y nos sirve para eso, para ir midiendo cómo nos comportamos como sociedad, ¿sí? Podemos inclusive, por citar otro caso, ir al registro mercantil y verificar cuántas sociedades mercantiles han sido inscritas en lo que va del año 2023. ¿Sí? Y ellos nos pueden brindar esa información, ¿sí? Y esa información nos puede servir para tener una pauta de cuánto se está invirtiendo en el país, cuál es el ritmo, cuál es la actividad económica que como sociedad estamos realizando, ¿sí? Podemos establecer a través de eso el sector formal versus el sector informal, ¿verdad? Para tener más o menos un aproximado de cuánto del mercado, de ese 100% del mercado económicamente activo, está en la formalidad y cuánto pudiera estar en la informalidad, ¿sí? Entonces cumplen una función importante los registros con esa información que guardan y con esa información que archivan y que, como veíamos en días anteriores, cuando analizábamos los principios a través del principio de publicidad, pues esa información pues es de acceso público, las personas pueden acceder a la misma, salvo algunas excepciones que veíamos ahí cuando se refiere a temas de seguridad o a cuestiones de carácter diplomático, que ahí la propia Constitución tiene ciertas restricciones ahí con respecto a esa información, pero de ahí todo lo demás, como los casos que estamos viendo, pues es una situación que usted puede ir y consultar, y es parte de la funcionalidad que tienen los registros públicos en nuestra sociedad. Para casos, por ejemplo, de lo que estamos viviendo ahorita a través del registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, se puede establecer cuántas personas se empadronaron, cuántas personas están habilitadas para ir a ejercer el voto el 25 de junio, ¿sí? Y eso es de suma importancia, porque después, a través de esas mismas estadísticas y de esos mismos registros, podemos establecer cuál fue la afluencia de votantes y cuál fue la abstinencia en cuanto al tema del voto, ¿sí? Entonces, esa es una de las funciones que la doctrina establece como una función de comportamiento social que cumplen los diferentes registros públicos, ¿sí? Y que va muy de la mano con la siguiente función que vemos por ahí, que es una función que funciona como método de investigación, porque, como les decía, a través de estos registros podemos nosotros verificar la información que de ellos se deriva y constatarla precisamente y considerarla inclusive como una información veraz, exacta, ¿sí? Cumple también con una función de identificación personal, y esto principalmente lo relacionado con el Registro Nacional de las Personas RENAP, pero también no dejemos de dejar por un lado el tema de la identificación de personas jurídicas, ¿sí? No solo individuales, sino también jurídicas. Y aquí incluiríamos también al registro mercantil y al registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación, ¿sí? Una de las funciones que se cumple es entonces el brindar una identificación a estas personas, no solo física, sino también jurídica. Y incluso, como veíamos anteriormente, sacar ciertos parámetros, verificar ciertos parámetros de comportamiento y de actividades, como lo puede ser el matrimonio, el divorcio, las defunciones, cambios de nombre y todo lo que esté sujeto a registro en relación a una persona. En el registro mercantil igual, cambios de nombre, aumentos de capital, cambios de denominación social, es información de primera mano
a la cual nosotros podemos tener acceso y que cumplen una función importante dentro de nuestra sociedad y que al final de cuentas cumplen también con esa razón de ser de la existencia de esto. Y pues otra de las funciones, y que quizás esta sea como que la más común, una función social del derecho registral, ¿sí? Y pues esta va a ser tan amplia o tan reducida como se decida hacer, ¿verdad? Pero permite al final de cuentas que todas las personas que tengan interés puedan acceder a dicha información. Algo que es bien importante que tengamos en cuenta es que el derecho registral, si bien les decía yo que si el mismo, como platicábamos en la primera clase, si bien es cierto el mismo tiene sus orígenes en el derecho inmobiliario y en el derecho hipotecario, pues conforme ha ido evolucionando y conforme hemos ido avanzando como sociedad, ha sido necesaria su relación, se relacione el derecho registral con otras ramas. Si se encuentra inmerso dentro del derecho registral, otras ramas del derecho. En el derecho constitucional, porque a través del derecho registral se robustece esos derechos humanos de propiedad privada y de la identidad, y veíamos también, y es necesario incluirlo aquí, el de seguridad, que leímos, vieron ustedes ahí en la propia Constitución, que se refiere no solo a una seguridad en cuanto a la integridad física de las personas, sino también una seguridad en cuanto a las transacciones y a las diferentes relaciones comerciales y contractuales que las personas realicen, ¿sí? Entonces, definitivamente con el derecho constitucional guarda una estrecha relación, ¿sí? Porque a través del derecho registral se va a fortalecer esos derechos públicos, esos derechos humanos de la propiedad privada y de identidad tan importante. Recordemos que al final de cuentas nuestra Constitución como norma superior dentro del ordenamiento jurídico, las demás leyes lo que hacen es precisamente fortalecer y robustecer lo que está regulado en la Constitución. Si encontramos en la Constitución que el Estado tiene la obligación de brindarnos seguridad, que ya vimos que es una seguridad jurídica, no solo en cuanto a la integridad física, sino que también tiene una obligación de garantizarnos el derecho a la propiedad privada y a garantizarnos una identidad, pues de una u otra forma tiene que ver la forma la manera de cumplir con estos derechos que constitucionalmente se encuentran consagrados. Y la creación de los diferentes registros deviene de eso precisamente, el robustecer y el fortalecer el cumplimiento de esos derechos y de esas garantías que constitucionalmente se encuentran regulados. ¿Sí? Con el derecho civil, pues definitivamente, si tomamos en consideración que la génesis y el origen del derecho registral es el derecho inmobiliario, el derecho hipotecario, pues definitivamente con el derecho civil tiene una amplia, una muy estrecha relación, ya que en el derecho civil, pues se encuentra regulado todo lo relacionado a las personas, tanto individuales como jurídicas, a la familia, a la identidad, a la capacidad de las personas, a la representación de una persona a través de los diferentes mandatos o tipos de mandatos que se encuentran regulados allí en el Código Civil, el derecho a la propiedad, a la sucesión hereditaria y en fin, una gama de figuras o de instituciones que se encuentran regulados allí en el derecho civil. Entonces definitivamente con el derecho civil guarda una muy estrecha relación, inclusive por temas de matrimonio. Recuerden que lo del matrimonio pues se encuentra regulado allí en un apartado en el Código Civil, ¿sí? Entonces el derecho civil es una rama del derecho con la cual el derecho registral tiene mucha relación, ¿sí? Con el derecho mercantil, si bien es cierto, el derecho mercantil no es tan formalista como si lo es el derecho civil. Ello no implica que haya ciertos actos que tengan que ser necesarios, tener que inscribirlos en el registro correspondiente, como lo es el registro mercantil. Por ejemplo, la constitución de una sociedad es necesario que conste en escritura pública y que debe de inscribirse en el registro mercantil. El derecho mercantil tiene esa situación que es más dinámico, ¿sí? Por la misma situación de que las negociaciones deben de hacerse un poco más rápido,
no es tan formalista como si lo puede ser, por ejemplo, el derecho civil, en donde está dotado de mucha rigurosidad y de mucha formalidad, y que exige sí, solo sí, la inscripción de muchas de las instituciones que van encontrados en el derecho civil para que surta efectos frente a terceros. En el derecho mercantil, digamos, hay muchas transacciones o muchas relaciones comerciales que no necesariamente es necesario que se inscriban en un registro. Sin embargo, sí hay ciertos actos que es necesario que tengan que obrar para que surtan efectos frente a terceras personas. Y uno de ellos es la inscripción de la fundación de una sociedad mercantil para que tenga un derecho inclusive a una identidad, a una inscripción registral, a una identificación plena de esa sociedad o de esa persona jurídica que se está inscribiendo. Con la propiedad intelectual, pues igual a través de los diferentes registros, pues se puede probar la titularidad de una marca, como es a través de las diferentes certificaciones que emiten el registro de propiedad intelectual. No le serviría a usted de nada tener mucho ingenio y tener mucha capacidad en relación a sus creaciones, si no goza al final de cuentas con una protección estatal a través de la emisión de un certificado correspondiente, ¿sí? Entonces, propiedad intelectual también guarda mucha y muy buena relación. Con el derecho notarial, pues no digamos, ¿sí? Y pues se da desde varios ángulos o desde varios puntos de vista, pero digamos que vamos a tocar acá tres que son en particular, ¿sí? Uno es desde el punto de vista del instrumento público, el otro con el tema de los avisos notariales y el otro es como la comunicación que debe existir entre notario y registro, ¿sí? Los notarios tenemos mucha relación con los registros y con los diferentes registros que funcionan en nuestro país, ¿sí? Y pues acá lo que les estoy colocando ahí es que existen muchas formas o muchas maneras de las cuales nosotros podemos comunicarnos con los registros, ¿sí? Digamos que la principal es a través de los diferentes instrumentos públicos que nosotros llevamos para que puedan ser inscritos en el registro correspondiente. ¿Sí? Pero no solo es a través de los instrumentos públicos, también puede ser a través de los diferentes avisos notariales, como por ejemplo los avisos de matrimonio civil que se entregan a RENAP, ¿verdad? Que esa es una obligación que como notario tenemos. Y también las diferentes comunicaciones entre notarios y registros, como lo pueden ser los avisos trimestrales y los avisos de los diferentes instrumentos públicos que nosotros realizamos y que es parte de las obligaciones notariales que van surgiendo en el ejercicio de la carrera, ¿sí? Con el derecho administrativo, pues también el derecho registral se relaciona mucho. Ellos si partimos que la mayoría de registros públicos o de registros que funcionan en nuestro país son de naturaleza pública, es decir, que dependen de la administración pública y por lo tanto se rigen por sus propias normas, que son normas de derecho administrativo. Entonces, definitivamente existe allí una estrecha relación porque serán estas normas de derecho administrativo las que regulen precisamente el funcionamiento, la forma de organización, la forma o los sistemas registral que van a adquirir o que van a llevar a cabo allí y los actos públicos que están sujetos a inscripción en ese registro. Entonces, vemos ahí que existe una relación bastante clara con el derecho administrativo. Y con el derecho procesal, pues obviamente existe también una relación del derecho registral y el derecho procesal porque muchas veces son sujetos de inscripción en los diferentes archivos, en los diferentes registros, despachos judiciales, embargos, anotaciones de demanda, embargos con carácter de intervención, divorcios, resoluciones judiciales de nulidad de un instrumento público, titulaciones supletorias. Entonces, vemos que los órganos jurisdiccionales también pueden enviar información o dar instrucciones con respecto a que se inscriban determinados actos o determinados hechos con relevancia jurídica en los diferentes registros. Entonces, es necesario o se da también una relación con esta rama del derecho, con la rama del derecho procesal, ¿sí? Y pues con el derecho penal y procesal penal, pues definitivamente también a raíz de que en los últimos años se han creado muchas situaciones, inclusive
ha habido una elevada incidencia criminal en cuanto a la comisión de delitos como casos especiales de estafa, casos de estafa, falsedades materiales y falsedades ideológicas, que muchas veces son cuestiones que son susceptibles o que se inscriben en los propios registros, pues se ha visto el Estado en la necesidad de ir creando ciertas instituciones ya de naturaleza jurídica penal para contrarrestar este tipo de situaciones. Tan es así que a nivel interno del registro de la propiedad, pues van a encontrar ustedes un departamento de seguridad registral, y que es un departamento que cuando se da una situación anómala o que pudiera revestir el carácter de una figura delictiva, pues ellos realizan una investigación sumaria a lo interno para deducir responsabilidades y dar aviso de inmediato al Ministerio Público para que realice las investigaciones correspondientes. Entonces vemos allí que existe una relación entre derecho penal y procesal penal y derecho registral, sobre todo con temas relacionados a inmuebles, que digamos son los bienes que están como que más susceptibles a que sean objeto de algún tipo de usurpación o de adquisición de forma anómala, ¿sí? De forma ilegal. Bueno, nos vamos a quedar por acá el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario al respecto. Nuevamente les recuerdo, mañana es el examen parcial, ¿sí? Mañana es el examen parcial. Por allí, ya cuando esté disponible se les va a estar avisando oportunamente, ¿sí? Gracias. Se va a estar informando oportunamente esa situación, ¿sí? Para que estén ahí al pendiente. Es un examen bastante sencillo, pero que requiere también de que usted lo lea y de que lo analice precisamente de forma despacio y tranquilo. Si van a tener el tiempo suficiente para llenar el mismo, ¿sí? Tienen el tiempo suficiente y pues igual pueden utilizar su material de apoyo que tengan allí, ¿verdad? Entonces se les ha estado compartiendo ahí las presentaciones que se han realizado en clase y pues parte de lo que es objeto de examen es lo que hemos visto acá, de lo que hemos platicado acá. Entonces para ello era necesario precisamente que estuviera usted presente y que prestara atención principalmente. Entonces, si nadie tiene ninguna pregunta, ninguna observación al respecto, nos vamos a quedar por acá el día de hoy. Vamos a terminar un poquito más temprano. Y pues, yo los esperaría el día de mañana para la realización del examen correspondiente, ¿sí? Miren, el examen va a estar colocado en la plataforma de Classroom, ¿sí? Mañana no es necesario conectarse. Mañana no va a ser necesario conectarse porque no se va a abrir sesión a través de vía Zoom, ¿sí? Únicamente necesito que se examinen, ¿sí? Por favor, ¿sí? Y que si por X o Y circunstancia, obviamente circunstancia de fuerza mayor y que esté debidamente justificado y acreditado y comprobado y demostrado, pueden ausentarse del mismo y vemos la posibilidad de una reprogramación, pero son solo casos de fuerza mayor. La regla general es examinarse mañana. Si nadie tiene dudas, preguntas o comentarios, nos vamos a quedar por acá. Y ¿De qué hora estará el examen, Lick? Perdone la molestia. Mire, como se los había manifestado ayer precisamente, vamos a tratar la manera de que esté disponible desde las 3, ¿sí? ¿Sí? Vamos a estar, pero si no, igual les van a estar avisando en el chat correspondiente, ¿sí? O le va a llegar a usted la notificación a través del Classroom, de que la tarea o el examen ha sido colocado. Lo que sí es seguro de que mañana va a estar ahí el examen, ¿sí? Digamos que reglamentariamente tendría que ser de 19 a 20 horas, pero como yo les dije, lo vamos a colocar un poquito antes y un par de horas después para que tengan el tiempo suficiente, ¿sí? Si tienen algún problema de que no los deja ingresar, ¿sí? Le pueden comunicar al chat o lo comunican con Cindy, ¿sí? Y ella se comunica conmigo para ver cómo solventamos esa situación, ¿sí? La asistencia el día de mañana va a ser que usted se examine, ¿sí? Muchas gracias, Lick. Bendiciones. Feliz noche. Gracias, licenciado. Por ahí había alguien que había levantado la mano, pero no alcancé a ver Buenas quién noches, era. Lick. ¿Cómo Sí, está? cuénteme. Gusto saludar.
Disculpe la consulta. Más o menos como cuánto calcula usted que dura el examen. Perdone la consulta. ¿Cómo así que cuánto dura? El examen tiene una duración de 1 hora. Ah, bueno, está bien. Va a tener 1 hora para responder. Ah, perfecto. Bueno, está bien, gracias. En el chat no se puede escribir, no sé a qué chat se referirá Lourdes, pero si no puede escribirle al chat de WhatsApp o al número con Cindy, ya ella que me haga de conocimiento si existiera algún problema, ¿sí? Con la realización del examen. Si no, igual de todos modos, cuando solicita autorización para ingresar al examen, a mí me llega una notificación a mi correo, pero por lo general trato de dejarlo sin ningún tipo de restricción para que todos se puedan examinar, ¿sí? Y sí, las últimas diapositivas se van a compartir hoy después de la clase, así como lo hemos venido manejando, ¿sí? Muy amable, licenciado. Muchas gracias. Muy bien, tengan una muy buena noche y pues, nos estaremos viendo en la próxima. Buenas noches, Liz. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Liz. Feliz noche. Licenciado.